Si bien el sistema perdió presupuesto en estos años, también tenemos que destacar que esa pérdida no fue para todas las universidades por igual. Y ese es un tema que se ha empezado a corregir y que nosotros tenemos la esperanza de que así va a seguir yendo. En ese sentido también, y dentro de estos gestos, con la universidad, con el sistema científico-tecnológico, no solo está la importante reactivación que desde Economía se ha hecho de la obra pública vinculada al sistema universitario, en una inversión que, como bien usted sabe, supera los 10.000 millones de pesos y en donde esta universidad ha sido seleccionada entre esos proyectos con una importante obra que se va a realizar en la ciudad de Concordia. Y también estamos siendo seleccionados para otra obra que se va a realizar aquí en la ciudad de Paraná y que seguramente va a salir a licitación el año próximo. Pero también en este contexto es de destacar que, como importantes gestos, durante el año 2020, la Secretaría de Políticas Universitarias y obviamente con el aval del Ministerio de Economía, pagó gasto de funcionamiento del sistema universitario equivalente a 18 meses. El atraso que tenía el sistema en los gastos de funcionamiento de 6 meses se finalizó el 2020 con los gastos de funcionamiento al día, lo cual es inédito para el sistema, pero además es aún más inédito en el contexto en el cual nos hemos encontrado en este 2020. Así que para nosotros recibir en realidad a un ministro de Economía, hijo de la universidad pública, de una universidad amiga como es la Universidad de La Plata, es para la ciudad de Paraná, para la Universidad Nacional de Entre Ríos, para nuestros docentes, funcionarios y algunos alumnos que hoy nos están acompañando aquí, una enorme alegría. Muchísimas gracias, ministro, y tenemos muchas expectativas respecto de la charla que nos va a brindar. A continuación comenzará su disertación el señor Ministro de Economía de la Nación, licenciado Martín Guzmán. ¿Tenés micrófono para hablar parado? Sí, dale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Gracias, señor rector Andrés. Para mí es un gran placer siempre estar en una universidad y en una universidad pública sobre todo, y hoy aquí en Paraná, en una ciudad tan hermosa, compartiendo este día, junto al gobernador, al ministro del Interior, Guado de Pedro, junto a toda la comunidad. Así que gracias por ello. La charla de hoy se va a enfocar en lo que nosotros consideramos como una de las principales, tal vez la principal misión que se enfrenta durante nuestro periodo de gobierno, la cual tuvo en el medio la cuestión bien conocida de la pandemia, que es este proceso de darle tranquilidad a la economía argentina, ¿sí? Tranquilizar la economía, como me gusta decir a mí. Y ¿qué queremos decir cuando hablamos de tranquilizar la economía? Yo lo que quiero hacer en el transcurso de la charla es básicamente 3 cosas. Primero, hablar de qué es esto, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Luego, hablar de cuáles son las condiciones que enfrentamos hoy en la economía argentina, en dónde estamos parados. Y finalmente, y que es la parte más importante de la charla, es describir cuál es nuestra visión como para ir del punto en donde la economía está hoy hacia aquel punto al que queremos ir, ¿ok? Entonces, para comenzar a definir qué es una economía tranquila, yo quiero mostrar datos que justamente ilustran lo que no es una economía tranquila, que es lo que es la situación de la economía argentina, o ha venido siendo la situación de la economía argentina, durante cierto tiempo. Así que los invito a revisar juntos una de mis figuras favoritas, cuando van también en otras partes del mundo, cuando ilustraba la situación de lo que es tomar decisiones en un contexto de alta volatilidad macroeconómica, usaba esta figura. Lo que vamos a ver aquí es, por un lado,
tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Acá arrancamos desde el 70, pero uno podría ir más atrás en el tiempo. Y lo que vamos a ver en el otro eje que está invisible aquí es datos del Producto Bruto Interno. Estas líneas celestes que vamos a ir alargando en el tiempo muestran la realidad del producto de la República Argentina, y lo que voy a ir haciendo es ver las tendencias a lo largo de distintos momentos de la historia, cuáles son las tendencias que uno podía proyectar en función de la evolución real de la economía para el futuro de la economía. Entonces vemos, el producto venía por ahí, uno traza una tendencia y parece que la economía va creciendo. Ahora agregamos nuevos datos y en realidad vamos para otro lado. Y uno traza una tendencia y las cosas van mal. ¿Okay? Bueno, pero sumamos nuevos datos y parece que realmente se da un despegue fuerte que implica converger a niveles de producto de economías avanzadas. La tendencia sugiere eso, pero agregamos datos y bueno, esto que es bien conocido, sabemos lo que pasó ahí, ¿sí? La crisis de la convertibilidad, y la tendencia muestra algo realmente preocupante. Volvemos a agregar datos y la situación cambia otra vez radicalmente y vemos una tendencia que de vuelta nos ilusiona, ¿sí? Los 4 años previos volvemos a agregar datos y eso es lo que pasa, y esa es la tendencia, ¿sí? Esto es justamente lo contrario de una economía tranquila. Pensemos a las personas, las empresas tomando decisiones económicas en esta economía, tratando de tener una idea de cuál es el ingreso que más o menos van a experimentar en los próximos años, en las próximas décadas, y tomar decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, en función de las variables y del desempeño que muestra la economía. Es realmente difícil, ¿sí? Si yo voy a mostrar este gráfico para otras economías, en el extremo economías como Canadá, lo que observarían es que no hay cambio prácticamente en la tendencia cada vez que agregamos datos. Mientras que acá la línea amarilla cambia mucho de esta línea blanca, la naranja, la violeta, etc. Cada tendencia cambia. Hay otras economías en que a medida que vamos agregando datos, la tendencia está sobre la anterior. Son economías que no tienen volatilidad del rumbo, tienen volatilidad del ciclo, ¿sí? Hay fluctuaciones a lo largo de una tendencia, pero tienen un rumbo más o menos definido, con una estructura económica, productiva, más o menos afianzada. A nosotros no nos ha pasado eso. Nosotros no hemos todavía logrado poder tener estabilidad del rumbo, estabilidad de la tendencia, y que bueno, después hay cuestiones de volatilidad del ciclo que la política económica va manejando. Lo que nos ha ocurrido es que tenemos esta situación en la cual no termina de quedar claro década tras década hacia dónde va la economía. Y nuestra misión es justamente establecer ese rumbo. Es establecer ese rumbo de una forma que garantice un conjunto de objetivos que son sanos, que son deseables para el desarrollo económico y social, ¿sí? Establecer un rumbo que esté asociado a una estructura económica y productiva que resuelva los problemas que enfrenta la economía argentina hoy en términos estructurales, que resuelva los problemas de la exclusión, los problemas de la informalidad, que esté asociada a un dinamismo productivo, que resuelva el problema de la generación de productividad y agregación de valor en la economía, que esté asociada justamente a la estabilidad, que la economía no se choque cada cierto tiempo contra una restricción externa, contra una restricción de divisas, que cuando faltan, lo que termina pasando, ¿qué es? Y el tipo de cambio sube, eso se traslada a los precios, tenemos inflación, que al mismo tiempo sea federalmente equitativa, que nos permita distribuir las oportunidades a lo largo de todo el territorio y que sea nuestra, ¿sí? Que respetemos nuestra soberanía, que seamos dueños de definir nuestro propio destino. Entonces, lo que necesitamos es transitar de esa economía intranquila hacia una economía tranquila, que no tiene grandes vaivenes, que los niveles de inflación son más bajos y esto da más previsibilidad para la toma de decisiones, y por lo tanto es mejor para la performance económica y social, que no sufre esa inestabilidad de los ingresos, sino que una familia, una persona, tomando una decisión de comprarse una casa, tiene una idea más o menos clara de qué es lo que va a poder pagar. Una empresa tomando decisiones también tiene enfrente un ambiente de mayor previsibilidad y se anima a más, potencia la inversión.
y que entonces todo el entramado productivo se beneficie de esta situación. ¿Sí? Yo quiero hacer esto es importante, hacer un breve pero importante raconto de lo que es la situación actual en términos macroeconómicos, revisando nuestra historia, porque esto es lo que sienta las bases del entendimiento para definir hacia dónde tenemos que ir y el por qué, la razón de cada una de las políticas económicas que estamos llevando a cabo. Cada una de las políticas económicas tiene como horizonte este esquema que digo, en el que buscamos una economía tranquila con estas condiciones de inclusión, dinamismo productivo, estabilidad, federalismo. ¿Okay? Así que me voy a enfocar en describir un conjunto de situaciones que tienen que ver con la macroeconomía, con las condiciones de la macroeconomía argentina. Primero, nosotros venimos por mucho tiempo, esto voy a directamente enfocarme en una figura, hemos transitado situaciones de déficits fiscales persistentes. ¿Okay? Persistieron por mucho tiempo, vemos lo que ocurre, hubo básicamente 5 años en los cuales el país tuvo superávit fiscal. Los datos, lo que ven es la línea celeste, es el resultado fiscal financiero, la línea gris, que no sé si se llega a ver bien allí atrás, bien, es el financiamiento monetario. Lo que vemos es que solamente tuvimos por 5 años superávit fiscal, ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que el déficit es algo malo per se? No necesariamente. La respuesta es depende de qué más ocurre mientras la economía tiene una situación deficitaria. Pero revisemos primero esto y después lo vamos a complementar con la otra parte de la macroeconomía, que es la dinámica del sector externo. Lo que hemos tenido es, aquí en esta parte de la historia, y sobre todo en los 80, no había acceso al crédito, había déficits fiscales que eran estructurales, financiados con emisión, y lo que tuvimos en un contexto también de generación de divisas estancadas es que teníamos más o menos la misma disponibilidad de dólares, pero generábamos más pesos. Al haber más pesos por los dólares, muchos de esos pesos iban al dólar. Y eso generaba presiones cambiarias y por lo tanto presiones inflacionarias. Y los 80 fueron una década donde tuvimos problemas inflacionarios muy fuertes, que a la vez tenían un elemento de conflicto distributivo no resuelto que fue clave para la dinámica de precios que se vivió en ese momento. El país accede al crédito la década siguiente y adopta un esquema de tipos de cambio fijo en el cual no había emisión, pero se endeuda con la expectativa de que íbamos a transitar un aumento de los niveles de productividad que nos iba a enriquecer. ¿Sí? Las reformas que se hicieron en esos momentos, las así llamadas reformas del consenso de Washington, liberalización comercial, liberalización financiera, privatización de las empresas públicas, que en ese momento en ciertos foros muy influyentes se consideraban como la receta para el desarrollo, claramente no funcionaron aquí, no funcionaron en otros lugares del mundo, terminamos con una crisis social muy profunda, con caída del producto que fue estrepitosa, tasa de desempleo superior al 20%, niveles de pobreza superiores al 50%, y el país entró en una situación de default de la deuda pública. Luego se dio un proceso de reestructuración de deuda profundo que alivió la situación del fisco, pero hemos seguido teniendo esta situación en la cual no hemos logrado tener crédito lo suficientemente barato. En el año 2016, cuando el país accede a los mercados de crédito internacionales, ¿qué ocurre? Ese crédito se gasta en muy poco tiempo, crédito que igual era a tasas altas, y en el año 2018 volvemos a vivir otra crisis macroeconómica, una crisis cambiaria que deja a la deuda en una situación insostenible y que de vuelta la deja a Argentina sin crédito.